Función de los elementos paraprotéticos. Los elementos paraprotéticos son proteínas que se encuentran en el suero sanguíneo y que no son inmunoglobulinas, pero que pueden interferir en la determinación de las inmunoglobulinas en las pruebas de laboratorio. Pueden ser normales o patológicos, y su presencia puede afectar la interpretación de los resultados de las pruebas de laboratorio. Función de los elementos paraprotéticos normales. Los elementos paraprotéticos normales son proteínas que se encuentran en el suero sanguíneo en pequeñas cantidades y que no suelen causar problemas. Función de los elementos paraprotéticos patológicos. Los elementos paraprotéticos patológicos son proteínas que se encuentran en el suero sanguíneo en cantidades elevadas y que pueden ser signo de una enfermedad. Ejemplos de enfermedades que pueden causar elementos paraprotéticos patológicos. Gamapatía monoclonal de significado incierto. MUS, una condición benigna en la que se producen cantidades elevadas de una proteína monoclonal, pero que no causa síntomas o complicaciones. Mieloma múltiple. Un cáncer de células plasmáticas que produce cantidades elevadas de una proteína monoclonal. Macroglobulinemia de Waldenström. Un tipo de cáncer de los linfocitos que produce cantidades elevadas de una proteína monoclonal. Enfermedad de cadenas ligeras. Un trastorno en el que se producen cantidades elevadas de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Implicaciones de los elementos paraprotéticos en las pruebas de laboratorio. La presencia de elementos paraprotéticos en el suero sanguíneo puede interferir en las pruebas de laboratorio que se utilizan para determinar la cantidad de inmunoglobulinas. Esto puede provocar resultados falsos positivos o falsos negativos. Ejemplos de pruebas de laboratorio que pueden verse afectadas por los elementos paraprotéticos. Electroforesis de proteínas. Esta prueba se utiliza para separar las proteínas del suero sanguíneo según su tamaño y carga. La presencia de elementos paraprotéticos puede crear una banda anormal en el patrón de electroforesis. Inmunodifusión. Esta prueba se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos específicos en el suero sanguíneo. Los elementos paraprotéticos pueden interferir con la reacción antígeno-anticuerpo. Inmunoelectroforesis. Esta prueba combina la electroforesis de proteínas con la inmunodifusión para identificar y cuantificar las inmunoglobulinas. Los elementos paraprotéticos pueden interferir con la identificación y cuantificación de las inmunoglobulinas. Es importante que los médicos y los laboratorios sean conscientes de la posible presencia de elementos paraprotéticos en el suero sanguíneo para evitar errores en la interpretación de los resultados de las pruebas de laboratorio. Los elementos paraprotéticos se identifican en las pruebas de laboratorio mediante técnicas que analizan las proteínas del suero sanguíneo. Las principales técnicas utilizadas son: 1. Electroforesis de proteínas. Esta técnica separa las proteínas del suero sanguíneo según su tamaño y carga eléctrica. La presencia de elementos paraprotéticos se evidencia por la aparición de una banda anormal en el patrón de electroforesis, que se conoce como banda monoclonal. Además de la electroforesis, existen otros métodos de análisis de proteínas que se utilizan para identificar elementos paraprotéticos. 1. Inmunodifusión. Esta técnica se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. Se utiliza un anticuerpo específico para la proteína monoclonal que se busca identificar. Si la proteína está presente en la muestra, se formará un precipitado visible en el gel de agar. 2. Inmunoelectroforesis. Esta técnica combina la electroforesis de proteínas con la inmunodifusión. Las proteínas se separan por electroforesis y luego se exponen a un anticuerpo específico. La formación de un precipitado visible indica la presencia de la proteína monoclonal. 3. Inmunofijación. Esta técnica es similar a la inmunoelectroforesis, pero utiliza una membrana en lugar de un gel de agar. Las proteínas se separan por electroforesis y luego se transfieren a una membrana. La membrana se expone a un anticuerpo específico y se revela con una sustancia que permite visualizar la formación de un complejo antígeno-anticuerpo. 4. Espectrometría de masas. Esta técnica permite determinar la masa molecular de las proteínas. Se utiliza para identificar y cuantificar las proteínas en una muestra. La espectrometría de masas puede ser útil para identificar elementos paraprotéticos, especialmente cuando se utilizan técnicas de inmunoprecipitación para aislar la proteína monoclonal de interés. 5. Ensayos inmunoenzimáticos. Estos ensayos utilizan anticuerpos específicos para detectar y cuantificar la presencia de una proteína monoclonal en una muestra. Son muy sensibles y específicos, y se utilizan ampliamente en el diagnóstico de enfermedades relacionadas con elementos paraprotéticos. La elección del método de análisis de proteínas dependerá del objetivo del estudio, la naturaleza de la muestra y los recursos disponibles. La electroforesis es una técnica sencilla y económica que se utiliza ampliamente para la detección inicial de elementos paraprotéticos. Sin embargo, las técnicas más sofisticadas,
como la espectrometría de masas y los ELISA, pueden proporcionar información más detallada sobre la naturaleza y la cantidad de la proteína monoclonal. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Estoy aquí para servirte.